Pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Si me pueden subir un toque el volumen del micrófono, se los agradecería. Espero que todos estemos ahí. Empezamos del 26. Algunas Biblias de ustedes tienen un título después del 26, como que ahí arranca el pasaje, pero realmente el pasaje arranca el 26, ahí nos da contexto. Entonces dice así la palabra de Dios: después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante, por segunda vez me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Vamos a orar. Señor, permítenos a todos estar concentrados. Permítenos a todos ser cambiados por medio de tu palabra. Y como comunidad, todos juntos, escucharla para después ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es importante que recordemos que hemos estado predicando el libro de Marcos y hemos estado predicando cronológicamente la última semana de Jesús, la pasión de Cristo. La semana pasada Checho nos habló de la cena del Señor, de la Santa Cena que tuvieron los discípulos junto con Jesucristo en el aposento alto, así se le llama el lugar donde ellos estaban reunidos, que era en un edificio, en un segundo piso. Y hoy nos damos cuenta en el 14:26 que después de tomar la cena, dice el 26, que cantaron unos salmos. Y después de cantar unos salmos salieron al monte de los olivos. Entonces quiero como que lo tengan en mente, tengan en cuenta que se acabó la cena del Señor y ahora todos van caminando hacia el monte de los olivos. Y mientras están caminando hacia ese lugar, Jesús les empieza a hablar y les empieza a explicar que ellos lo van a abandonar. El versículo 27 dice: todos ustedes me abandonarán porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Lo increíble de esta cita de que se dispersarán las ovejas es que había sido predicha en el libro de Zacarías, los profetas menores, en el capítulo 13, versículo 7. Vean lo que dice Zacarías 13:7. Despierta espada contra mi pastor. Se despierta una espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Hiere al pastor esa espada para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Entonces me parece increíble que años antes, cientos de años antes, Zacarías haya profetizado que esto iba a ocurrir. Cuando se habla de la espada, se habla de
la fuerza, se habla del peligro, se habla de la intimidación que iban a sentir todos los discípulos cuando vinieran y arrestaran al Señor y para todo lo que pasó en los juicios. En la Reina Valera dice lo siguiente, tengo dos definiciones de lo que pasó. Dice que en lugar de dispersarse, dice, os escandalizaréis. En otra versión dice, tropezarán. Y la palabra que yo creo que es más fiel a lo que está ocurriendo, que los discípulos dejarán al Señor, es tropezarán. ¿Y por qué? Eso viene de la Biblia de las Américas, esa es la versión. ¿Por qué creo esto? Porque cuando uno se tropieza, cuando uno se cae, ¿qué pasa después? Se levanta. Entonces esto nos da gran ánimo y nos da gracia del Señor. Porque lo que nos está mostrando es que nosotros nos vamos a tropezar y podemos tropezarnos, pero también podemos ponernos de pie. Yo me gusta correr y no sé por qué últimamente me ha pasado que voy corriendo y me caigo en la calle. Por supuesto me levanto a ver quién me vio o quién no, pero me levanto rápido porque me tropecé. Y entonces hay gracia aquí en este pasaje que debemos de sentir en nuestro corazón. Sabemos que más adelante los discípulos más bien darían su vida por Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo vino, les dio ese poder. Y por medio del Espíritu Santo inclusive murieron por él. Pedro fue colgado, crucificado con los pies hacia arriba, porque él decía que él no era digno de morir como había muerto su Señor. Entonces lo que está diciendo Jesús, el título de la charla de hoy es que hay un abandono de Jesucristo. Y cuando yo pienso en abandonar a Cristo, me dan dos sentimientos muy fuertes. Tal vez a usted también. Primero, siento mucha tristeza. Siento mucha tristeza porque el Señor había estado con ellos más de 3 años. No había estado con ellos como unas horas al día, sino que vivían juntos. Se veían en la mañana, caminaban, estaban juntos en la noche. Todo el tiempo caminaron juntos y me da muchísima tristeza que después de ese convivio y después de ese amor que se desarrollaron, niegan al Señor, lo abandonan. Dice Marcos 14 que eso es lo que iba a pasar. Jesucristo les dice, ustedes se dispersarán, que es un sinónimo de que ustedes me abandonarán. Y no solo me da tristeza, sino que me da temor. Porque yo sé que yo en cualquier momento podría tropezar. Hay que saber que nosotros podríamos caernos, abandonar al Señor de diferentes maneras. Pero lo importante de tropezar es ponernos de pie. Pero me da miedo. Y debemos de tener ese cuidado porque vean lo que dice acerca de Pedro. Dice, aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. E inclusive esto no lo había visto nunca. Al final de este versículo, en el versículo 31 dice, y los demás dijeron lo mismo. O sea, los 12 discípulos dijeron, Jesús, no importa lo que pase con usted, Jesús, no importa que te vayan a apresar, no importa lo que suceda, no te vamos a dejar. Y cuando lo arrestaron a Jesucristo y empezó su pasión, todos lo abandonaron.
Dice la palabra de Dios que el discípulo amado Juan estaba al borde de la cruz, pero también de alguna otra manera estaba camuflado. Entonces hay que tener cuidado con esto, con la parte de la tristeza que uno siente porque ellos le fallaron al Señor y nosotros le podemos fallar, y con temor, buen temor del Señor, de que en cualquier momento puedo abandonarlo. Entonces tengo la oportunidad de orar continuamente: Señor, ayúdame a ser fiel contigo. Seguir a Cristo trae grandes consecuencias. Recordemos que seguir a Cristo significa entrar por la puerta estrecha, no por la puerta grande y la puerta espaciosa. La puerta estrecha es el camino más difícil, pero es interesante porque nosotros caminamos por la puerta estrecha, pero después llegaremos a un lugar cuyo arquitecto es Dios. La pasaremos difícil y tendremos que luchar, pero habrá una recompensa que no se puede descubrir, que no se puede describir. En cambio, aquellos que andan en el mundo, aquellos que niegan a Cristo, no les interesa saber de Él, estarán en la puerta espaciosa, pero después se da el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Hay que entrar por la puerta estrecha. Si sos hijo de Dios, el evangelio no es un aspecto de tu vida, es tu vida. Es la ventana por medio de la cual vemos todo. Es una posibilidad poder abandonar al Señor de diferentes maneras. Recuerdo una vez, hace tiempo, esta historia la he contado antes, que yo tuve un grupo de amigos muy fuerte, como desde los 13 años hasta los 19 años. Los mismos amigos hacíamos juntos y literalmente no hacíamos cosas buenas. Y como 3 años, 4 años después de que Dios me salvó y Dios me dio la luz para ver a Jesucristo, me invitaron a una fiesta. Es vacilón porque a veces es bueno darse cuenta que ya no lo invitan a las fiestas, porque la gente sabe que uno anda buscando otras cosas. Y me invitaron a la fiesta y en aquel momento yo tenía una novia. Y no sé por qué en algún momento de la fiesta, no era una fiesta grande, teníamos un círculo así formado. Y todo el mundo me empezó a hacer preguntas. Y yo tenía una novia y la pregunta que me hicieron es: Rory, ¿usted tiene sexo con su novia? Y yo quedé paralizado, ¿verdad? Y yo pensé: ¿abandono? ¿Tropiezo? ¿O digo la verdad? Y tomé coraje y les hago yo: sí, yo tengo una novia y yo no tengo relaciones sexuales con ella. Todos quedaron petrificados, no lo podían creer. Hasta yo quedé petrificado. Pero cuando yo salí de ahí, yo tenía el corazón lleno. Estaba como orgulloso de buena manera, como: Padre, eso fue para ti. Soy orgulloso de seguirte y te acabo de dar un regalo y te acabo de mostrar que no me importa lo que piense el mundo de mí, lo que me importa es lo que tú pienses de mí. Hay momentos en que uno está en un círculo, uno está en un lugar. El otro día estábamos hablando de estos, el grupo discipulado del cual soy parte. Y un amigo decía que había 2 maneras de mentir. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad?
Hay dos maneras de mentir: o decir algo que no es verdad, o que alguien diga algo que es verdad y quedarse callado y que se tome por verdad y sea mentira. Entonces, lo que estábamos hablando ahí es que si uno está en un lugar y se está diciendo algo acerca de Jesucristo o acerca de la Biblia que es mentira, que no tiene nada que ver, hay que levantar la mano y decirle a las personas nuestras convicciones. Si Cristo no se avergonzó de nosotros, siendo nosotros pecadores, ¿cómo nosotros nos vamos a avergonzar de nuestro Salvador y nuestro Rey y defender la verdad? Si las personas se enojan y las personas nos abandonan, es que no son amigos de verdad. Pero hay que levantar la mano y decir: yo no creo eso, yo creo lo que Dios me ha enseñado. Y no es una apostasía, es simplemente defender lo que nosotros experimentamos. Eso es buscar ser intachable. La Biblia dice que Job era un hombre intachable. Y eso no significa que Job nunca tropezó, que Job nunca se jaló una torta. Lo que dice es que Job era un hombre intachable, y lo que eso significa era que Job se caía, Job abandonaba al Señor, Job negaba al Señor, pero rápidamente se arrepentía y le pedía al Señor que le quitara esa tacha. Y eso también son buenas noticias para nosotros, porque aquel que haya abandonado al Señor o no lo haya defendido o no lo haya vivido de alguna otra manera, es cuestión de pedirle perdón sincero al Señor y podemos ser intachables. Hay que tener cuidado de ser un agente secreto, cristiano en secreto. Una vez en un gimnasio al que yo voy, me topé a uno de mis amigos de la escuela. Posiblemente tenía 20, 25 años sin verlo, más aún. Fue compañero, bueno, no voy a hacer la matemática porque no soy muy bueno, pero fue compañero mío y en el tercer grado estábamos en la misma clase. Era el más rápido de la escuela, me acuerdo de eso. Y me lo topo en este gimnasio y llego y lo saludo cariñosamente. Él se queda como extrañado. Y después empiezo a entrenar y resulta que entrenábamos siempre a la misma hora y nos llevábamos muy bien, y yo lo saludaba con mucho cariño y me sentía muy cercano a él porque habíamos sido íntimos amigos en tercer grado. Y resulta que un día estamos ahí en el baño y le hago: Marlon, ¿usted se acuerda cuando hubo una carrera en la escuela y usted la ganó? Y me dice Marlon: ¿de qué está hablando? Y le digo yo: Marlon, usted era el más rápido de la escuela, ¿no se acuerda? Usted siempre ganaba todas las carreras. Y me dice Marlon: usted era compañero mío. Y yo me quedé demasiado extrañado. Le digo yo: Marlon, soy yo, soy Rodrigo Fournier. Marlon me había tratado como si no me conociera. Yo me quedé como estupefacto. Toda la vida, todos esos años, por 2 años, Marlon no me reconoció. Creía que yo era alguien buena gente y no sabía que éramos amiguísimos en la escuela. Y eso puede pasarnos a nosotros con nuestro Señor. Podríamos vivir una vida entera, podríamos vivir muchos años sin que la gente sepa
quiénes somos nosotros y en quién valoramos nuestra vida. Mateo 7, del 13 al 14, dice así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Hasta me siento raro diciendo esto porque nunca me gustó español, pero es muy importante las palabras en la Biblia. A veces traen mucho peso y necesitamos ver en este versículo que habla de destrucción y habla de vida. Los que caminamos por la puerta estrecha tendremos vida aquí, vida abundante, y tendremos vida eterna. Aquellos que caminen por el lugar espacioso, aquellos que no reconozcan al Señor como su Salvador, andarán en el camino espacioso, pero terminarán en la destrucción. ¿Cómo no caminar por el camino angosto si ahí es donde encontramos la perla preciosa? Para los discípulos debería, y fue después de esto, cuando recibieron el Espíritu Santo, que fueron asociados con Cristo y estaban orgullosos y felices de pasar cosas difíciles en el nombre de Jesús. Vean lo que dice Hechos 5:41. Los discípulos tuvieron una reunión con el consejo de sacerdotes y se les dijo: ya ustedes no pueden seguir dando testimonio de Jesús. Cállense y no estén alborotando la ciudad. Y cuando ellos salieron de ese consejo, dice que los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo. No dice que los apóstoles, después de que les dijeron que los iban a matar eventualmente si seguían haciendo, salieron sonriendo o salieron contentos. Dice que salieron llenos de gozo. Gozo es la manera más completa y más grande de estar feliz. Es algo que sobreabunda. ¿Y por qué estaban gozosos? Porque fueron considerados dignos de sufrir afrentas por causa del Señor. No se hicieron los locos. No busquemos atajos, fórmulas fáciles para tener vidas exitosas ante el mundo. No caigamos en eso, aun cuando millones de personas lo hacen. El camino a la vida de Dios requiere toda nuestra atención. Yo no sé si todos, de fijo no todos conocen el libro de Daniel. El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento. Y hay una historia en el libro de Daniel que es increíble. El rey de Babilonia manda a construir una estatua gigantesca para que todos los babilonios la adoren. Inclusive los israelitas que habían sido deportados o habían sido traídos a Babilonia. Recuerden que los babilonios llegaron a Jerusalén y la sitiaron, así se dice, ¿verdad? Y después agarraron a muchos israelitas, sobre todo dice que a los más astutos y más sabios y a los más guapos, no sé por qué, los tomaron y se los llevaron a Babilonia. Y ahí en Babilonia, Daniel, junto con otros 3 hombres, Sadrach, Abed-nego, ¿cómo es? Mesac, Sadrach y Abed-nego eran uno de ellos. Y resulta que en esta historia
se manda a todas las personas que viven ahí a adorar a la estatua. Dice que al sonar las trompetas, todo el mundo tenía que hacer una ovación y ponerse de rodillas delante de la trompeta. Pues resulta que estos 3 israelitas, cuando se hizo el sonido, fueron los únicos en no arrodillarse. Imagínense cómo la situación, un montón de soldados, un montón de gente enfrente de una gran estatua, suena el sonido de las trompetas y todo el mundo se baja y se pone de rodillas, y solo se ven 3 hombres por allá que solo se quedan de pie. Y entonces se dan cuenta que ellos no se pusieron de pie, y el rey se da cuenta, y el rey dice: si estos hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, no se arrodillan delante de la estatua, no les rinden pleitesía a mi Dios, los echaré al fuego. Y entonces otra vez suena el sonido, todos se arrodillan delante de la gran estatua y ellos se quedan de pie. Entonces los agarran, le meten un montón de leña al fuego, al horno, y los meten al horno. Todo el mundo estaba esperando, por supuesto, que murieran. Todo el mundo estaba esperando seguro el olor a carne quemada y pensando que era necesario adorar al rey de Babilonia. Pero mientras ellos están en el horno, todo el mundo está viendo el horno, y de repente se ven a los 3 hombres de pie y a uno más. Y lo más probable, lo que está entendido entre los grandes eruditos, es que esto es una teofanía. Teofanía es cuando se ve a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, Sadrach, Mesach y Abed-nego, por tomar el camino angosto, pudieron bailar con el Señor. Si no, nunca hubieran tenido ese espacio. Por su obediencia, Cristo vino y se puso a su lado. Y es la misma cosa que nos pasa a nosotros. Si no hemos bailado con el Señor, si no lo hemos sentido en medio del fuego junto a nosotros, es porque lo hemos abandonado, porque hemos hecho algo que no le ha traído gloria. Entonces hoy es un buen día para meditar en esto, para quitarnos la tacha, acercarnos al Señor y poder bailar con Él, poder sentir su presencia en nuestras vidas. Últimamente, una de mis oraciones más fuertes es: Señor, ayúdame a estar consciente que tú estás aquí conmigo. Dicen que sacaron a Sadrach y a Mesach y a Abed-nego y no les había pasado nada. Ni siquiera su ropa, dice la Biblia, olía a humo. Pasó algo increíble. Ellos no se avergonzaron de su Dios, de Jehová. Vean lo que dice Romanos 1:16. Dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Cuando se dice evangelio, se está hablando del mensaje de Dios. A veces creemos que el evangelio es solo que Cristo murió por nosotros en la cruz. No, el evangelio es muchísimo más que eso. El evangelio era que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, y que Jesucristo llegó y nos abrió los ojos, nos dio vida nueva,
Y Jesucristo murió en la cruz y todos los que ponen su fe en Él murió en lugar de nosotros. Nuestros pecados son perdonados y al tener fe en Cristo somos resucitados y vamos al cielo con Él. Pablo no se avergonzaba de este mensaje. Este mensaje es una locura, dice la Biblia en 1 Corintios, para los que se pierden, pero para los que se salvan, es un mensaje increíble. Yo quisiera decir con Pablo todos los días de mi vida, no me avergüenzo. Siempre defenderé esta verdad. La verdad de mi vida es que Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios y yo creeré en Él, en el Padre y en el Espíritu. Nunca me voy a avergonzar. ¿Cómo me voy a avergonzar de aquel que no se avergonzó de mí, siendo yo un pecador? Tal vez tropecemos, pero podemos levantarnos inmediatamente. El otro día venía para la iglesia y escuché una canción muy vieja que me recordaba cuando yo me acerqué al Señor, o más bien cuando el Señor me abrió los ojos. Y aunque no lo crean, se las voy a cantar. Muchos de ustedes la conocen, dice: enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes. El sermón del monte dice que Dios quiere ponernos en una repisa, que Dios quiere que nosotros encendamos la luz y no nos callemos, que nosotros iluminemos el mundo, iluminemos a las demás personas, no nos avergoncemos, que no nos podamos callar, así como los discípulos no podían callarse de lo que habían visto. Pedro les decía en el primer sermón: ustedes han matado al Señor de gloria. En el verso 28 dice lo siguiente, Jesús les está diciendo lo que va a suceder y en el 28 dice: pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Jesucristo está de alguna otra manera profetizando. Está diciendo, y ya lo había dicho por muchos días, que iba a ser apresado. Después de ser apresado iba a ser condenado a muerte, y después de ser condenado a muerte iba a ser crucificado, y que de los muertos se iba a levantar. Y entonces le dijo: como yo me voy a levantar de los muertos, voy para Galilea, entonces encontrémonos ahí. Y efectivamente pasó todo lo que Jesús dijo. Los discípulos se fueron a Galilea y ahí lo encontraron. Vean lo que dice Mateo 28:10. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirigen a Galilea y allí me verán. Y vean lo que dice Mateo 28:16 y 17. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban.
¿Qué es el detalle que quiero resaltar de esto? Lo que quiero resaltar de esto, que es un detallito, pero es un detallote, es que Jesús les dice: voy a ser arrestado y voy a ser crucificado, pero nos vemos en Galilea. Y cuando los discípulos llegan a Galilea, y vienen, ¿a quién ven? A Jesús. Jesús cumple sus promesas. No importa lo que esté delante, no importa el obstáculo, Jesús cumple sus promesas. Jesús no es hijo de hombre para mentir. Las promesas que Jesús nos ha dado son sí y amén en Él. Él ha prometido darnos un futuro lleno de esperanza. Jesús no ha prometido millones, Jesús no ha prometido carros grandes, Jesús ha prometido vida abundante en el corazón y ascender a los cielos y permanecer con Él en la eternidad. Y entonces lo va a cumplir, así como lo cumplió aquí. Me imagino que los discípulos le dijeron: Jesús, pero habías muerto y te crucificaron. Y Jesús les dijo: pero yo les había dicho que yo iba a llegar aquí. Y aquí estoy. No sé en qué situación de su vida usted está, pero estoy seguro que así como a mí, esto nos da esperanza. Lo que dice aquí se cumple. Por eso lo que dice aquí debemos de defenderlo con todo lo que tenemos. Vean lo que dice el versículo 29 y el 31. Del 29 al 31 dice: aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Pedro dice: aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás, los 10 discípulos más, ¿por qué 10? Judas ya se había ido. Y le dijeron, y los demás dijeron lo mismo: nosotros estaremos siempre contigo y no nos dispersaremos. Estos hombres estaban totalmente desubicados. Ellos se creían tener algo que no tenían. Después recibieron el Espíritu Santo y ahora sí tenían poder, dominio propio. Pero en este momento están jugando de vivos. Yo nunca te voy a abandonar, Jesús. Y Pedro dice con vehemencia. Ven cómo las palabras son importantes. Nunca lo haré. Y todos se fueron. ¿Saben por qué? Porque ellos no tenían idea alguna de sus capacidades o de lo que no podían resistir. Dice el libro de Romanos en el capítulo 12 que todo mundo piense de sí mismo con mesura, de una manera moderada. Entonces, entendamos el día de hoy que solo con el poder de Dios, solo después de orar, solo después de buscar al Señor, podremos defenderlo y podremos no abandonarlo. Por eso es que también es tan importante las disciplinas espirituales, no solo para estar fuertes, no solo para ser refrescados, sino que por medio de la lectura de la palabra y la oración estamos fuertes para ir y enfrentarnos al mundo. Juan 15:5 dice en otra versión que no es la Nueva Versión Internacional, es la de Eugene Peterson: todo el que se separe de mí
es madera muerta, lista para ser quemada. Hemos terminado los versos de nuestro pasaje, pero quisiera hablar de ciertos otros detalles muy rápidamente. Quisiera hablar de cuán cambiantes somos. Vean lo que dice Mateo 16, del 13 al 16. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? No, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, Él. Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y entonces Jesús, me imagino que, se imagina la mirada de Jesús, qué cosa más increíble. La vamos a experimentar aquellos que permanezcamos. Dice que Jesús se les quedó viendo y preguntó: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Y adivinen quién respondió: Pedro. Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Eso significa: tú eres el Salvador, tú eres el que había de venir, el que hemos estado esperando. Dice la Biblia que eso no se lo reveló carne ni sangre. Tú eres el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Y entonces eso está mucho antes del pasaje que estamos estudiando, ¿sí o no? Eso está en Mateo 16. Y Mateo tiene 28 capítulos. Está casi en la mitad. Pero si llegamos a nuestro pasaje, podemos ver que Cristo le dice que lo va a abandonar. Y sabemos que lo abandonó. Entonces hay que tener cuidado con lo cambiantes que somos. En un momento estamos alabando al Señor y en otro momento no estamos alabando al Señor. En un momento somos super cristianos y en un momento no nos comportamos como cristianos. Pedro estaba totalmente convencido de que Jesús era el camino, que Jesús era la vida. Pero Pedro se deja amedrentar por el mundo, se deja amedrentar por los romanos. Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de salvación. ¿Cuál quiere ser usted? Esa es la gran pregunta. Va a haber muchísimas oportunidades de tropezar. Va a haber muchísimas oportunidades de abandonarlo. Pero va a haber muchísimas oportunidades de defenderlo, aunque él no necesite ser defendido. Pero va a haber muchas oportunidades de dar testimonio de Él y de nuestro amor por Él y de lo que Él ha hecho por nosotros, como lo estaba compartiendo nuestro hermano. Entonces, esto es parte de estar ubicados. Y esto es parte de querer echar raíces. Cuando yo me imagino el Salmo número 1 dice, suave, no me digan. Habla de un árbol y habla de un árbol que echa raíces junto a las orillas de un río. El árbol somos nosotros y si echamos raíces junto a la orilla de un río, entran los nutrientes, entra todo lo que el árbol necesita para dar fruto y para dar sombra y ser un arbolote. Y lo mismo sucede con nosotros cuando estamos en la iglesia, cuando estamos solos con Dios, nuestras raíces pueden ir profundo.
Y como están a la orilla del río, van a venir nutrientes y vamos a poder reflejar al Señor. Asegurémonos que nuestras raíces están creciendo y que nuestras raíces no están en un lugar diferente que no sea en Cristo, pegados al río. Porque si no estamos pegados al río, vamos a estar débiles. El otro día fue el Día de la Madre. Qué mal chiste cuando dicen cuando le dicen a alguien feliz Día de la Madre y no es una madre. ¿Se acuerdan? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es que vos sos la madre. Por favor, no cuenten ese chiste nunca, no lo utilicen. Les voy a contar algo vacilón y algo muy bonito de mi esposa, que es madre. Cuando yo me voy de viaje, suena como que me voy de viaje mucho, o cuando me voy a un campamento, cuando me voy a algún lugar, yo organizo mis cosas, mi maletín, y lo dejo ahí y hago lo que tengo que hacer y después me voy. Y cuando abro mi maletín, muchas veces me topo con un post-it, con una nota que dice: te quiero mucho, estoy pensando en ti. Y después cuando saco los tenis o los zapatos que me voy a poner, hay otra nota de aliento y de ánimo y de amor de mi esposa hacia mí. Y son diferentes notas que fueron puestas en el bolso y yo no sé a qué hora, pero me hicieron sentir a mí muy bien. Entonces el Día de la Madre yo practiqué lo mismo. Luciana estaba en el baño y yo empecé a pegar papeles. Pegué un papel en el cuarto, pegué un papel en la cocina y otro no sé dónde, para que agarren volados. Pero creo que pero algo me impactó en el Día de la Madre y no fueron los papelitos. Fueron que después de esto le compré a Luciana un girasol porque es su flor preferida. Y esto no sé si lo van a entender porque fue algo muy personal y algo como que viví en ese momento. El girasol estaba totalmente extendido, no estaba cerradito ni nada, estaba en su mejor momento dando vueltas como con los pelillos que tiene y estaba perfecto. Y entonces no sé por qué yo hice la conexión de que yo quiero ser como ese girasol. Porque cuando uno ve un girasol o muchas personas, o de ahora en adelante, que se le viene un girasol o a una flor, uno dice: ¿de dónde salió esto? ¿Cuál científico lo hizo? Ninguno. El Señor lo hizo. El otro día estábamos en un lugar y había un atardecer increíble. Pocas veces había visto un atardecer tan chiva. Atardecer. Es que cuando es muy bonito uno dice atardecer. Y llega una persona y me dice: estamos viendo el atardecer. Y llega una persona y se me acerca y me hace: ¿cómo alguien puede ver esto y no darse cuenta que hay un creador? Así lo dice el libro de Romanos. Y entonces cuando yo veo un atardecer así, cuando veo una flor en su mejor momento, yo veo hacia arriba. Yo me doy cuenta que alguien fue el que hizo esto y que cuando veo algo de esto por medio del Espíritu, eso trae gloria a Dios y eso me hace levantar mis ojos y adorar a Dios y darme cuenta que Él es poderoso, que Él es verdadero, que Él es
creativo. Y entonces pensé, yo quiero ser como ese girasol. Yo quiero estar en mi mejor forma para que cuando la gente me vea, no me adoren a mí, no crean que yo soy una buena persona, sino que me vean y digan, ¿de dónde salió este muchacho? ¿Por qué este muchacho ha cambiado tanto? Y yo les pueda responder, por la gloria de Dios, ha pasado todas estas cosas.